Prohibición plástico es el tema de esta noche. Antes de que comencemos con el debate, vea usted el resumen de la petición que han hecho a la Corte de Constitucionalidad los empresarios. El Consejo Municipal de San Pedro La Laguna, Sololá, publicó un acuerdo municipal el 7 de octubre de 2016, en el que se prohíbe la venta y distribución de bolsas plásticas, Duroport, pajillas u otros derivados. Como consecuencia, la Cámara de Industria, en compañía de Gexport y Coguaplast, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho acuerdo, argumentando la violación a la libre competencia, libre expresión y el derecho a elegir que tienen los ciudadanos. Según el presidente de la Comisión de Plásticos de Guatemala de Agexport, Luis Urrutia, la medida de la municipalidad es acelerada. El sector de plásticos a nivel nacional presenta una inconstitucionalidad debido a que en San Pedro La Laguna, municipio de Sololá, el alcalde y el consejo municipal promueven una ley municipal donde prohíben el uso de bolsas plásticas, productos desechables, tanto plásticos como de Duroport, pajillas y demás empaques plásticos, aduciendo que esa es la solución al tema de la contaminación que está teniendo el municipio. Urrutia agrega que con esta medida se podrían violar las leyes de sanidad y limpieza, ya que la misma podría traer consigo que se proliferen las enfermedades. ¿Qué estaría pasando? Uno, como lo mencioné al principio, están violando derechos constitucionales que tiene la población, la libre elección, el libre comercio, están mitigando lo que es el comercio dentro del municipio, luego se convertirían en un foco de enfermedades contagiosas, porque ¿en qué van a empacar los productos si usted va al mercado? ¿En qué le van a dar la carne? Ellos proponen hojas de plátano, pero ¿qué tan salubre es eso? La carne, cuestiones, todo eso promueven insalubridad y al final no van a resolver el problema. El presidente de la Comisión de Plásticos añadió que entre las medidas que se ven afectadas están los medicamentos, porque también podrían catalogarse entre los derivados de los plásticos. Comenzamos con el debate y ya se encuentra con nosotros en el set Alejandro Quiteros como analista invitado esta noche y también Edgar Ortiz. Muy buenas noches a ambos. Comienza recopilando las declaraciones que oíamos en esta nota del representante de los empresarios, de la gremial de empresarios que producen y que distribuyen plástico. En su opinión, ¿qué derechos se les puede estar violentando? Bueno, ellos están alegando sobre el derecho al libre mercado, que es un derecho constitucional, prácticamente en donde nos dicen que podemos vender todo lo que no sea prohibido, ¿verdad? Así funcionan nuestras leyes, aquí podemos hacer todo lo que no sea prohibido, todo lo que no esté en algún código de donde diga usted no puede hacer esto y esto y esto, pues todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces en el caso de ellos están alegando de que se les está dando un derecho constitucional de vender sus productos y que lo está haciendo pues una autoridad que no tiene la competencia para hacerlo, porque eventualmente un Congreso de la República podría cambiar alguna ley o promover alguna ley específica para el tema y hacerlo, ¿verdad? Y pues quedaría pues más firme. Ya, de hecho, ya hay varias iniciativas para que esto se haga. Más adelante en el programa hablaremos con el diputado Valladares de la bancada Todos, quien es ponente de dos iniciativas que buscan específicamente regular la distribución y el uso de las bolsas de plástico. Vamos a los mensajes que nos llegan desde WhatsApp. En uno de ellos leo: no solo en San Pedro La Laguna, en toda Guatemala se deben prohibir este material, hace mucho daño al ambiente. Feliz 2017, nos envían este mensaje. Bueno, retornamos los buenos deseos para el año, pero regresando al tema, ¿en qué medida se justifica, Edgar, por lo que está haciendo la municipalidad, que al final puede ser una causa noble, que es proteger al medio ambiente? Bueno, antes nada más quiero hacer una acotación a lo que ya mencionaba Alejandro, ¿no? Porque aquí hay varios problemas legales. Hay un problema legal, yo creo, un poco más complicado y más importante del que señalan los comerciantes de bolsas plásticas. Y aquí el tema es, podríamos discutir si una eventual medida que restrinja la comercialización de bolsas plásticas viola o no viola la libertad de comercio, pero antes hay un tema más importante y es algo que los abogados llamamos la zona de reserva legal y se refiere a que cuando vamos a restringir un derecho fundamental, en este caso el de derecho a comerciar o el de usar un producto determinado, únicamente se puede hacer a través de una ley ordinaria. Yo creo que eso es lo más importante.
quizás podría ser legal, no digo que sea bueno o malo, pero me refiero legal, prohibir la comercialización de bolsas plásticas a través de una ley ordinaria que tiene que promulgar el Congreso de la República. ¿Qué gran problema que yo veo? Es que una municipalidad, no sé si estaría violando la soberanía legislativa del Congreso y estaría regulando materias que no puede regular como municipalidad. Yo creo que es un gran problema que habría que analizar con más profundidad. Dicho eso, ya creo que es importante tu pregunta, Marjorie, y es que hay que reconocer un problema general, el plástico. O sea, el plástico como tal sí es un problema ambiental muy serio y muy complicado. Se estima hoy, pues los expertos estiman que más o menos ahora mismo hay 150 millones de toneladas de plástico en los océanos, ¿sí? Las estimaciones, que siempre fallan, por cierto, de los grupos que están en estos temas, estiman que para 2050 habría más cantidad de plástico en los océanos que peces, lo cual es un poco también aventurado, pero sí es cierto que hay un problema de contaminación ambiental. El plástico tiene una huella, digamos, muy profunda, y creo que sí es un problema que debemos estar discutiendo en todo el mundo, porque además es algo que los economistas llaman una externalidad. Una externalidad es todo aquel costo o beneficio que no se traduce vía precios. Es decir, si yo contamino, si el plástico contamina porque se desecha al océano, eso nos perjudica a todos, pero el que está contaminando no está asumiendo o no está absorbiendo el costo de su contaminación, y por eso es un gran problema, ¿sí? Diferente cuando es la casa suya, nadie llega a su casa, le toca la puerta y le echa la basura en su casa, ¿sí? Porque es propiedad privada. Pero en el caso del plástico, pues no es tan fácil delimitar quién tiene el derecho o quién recibe más bien la contaminación, sino que simplemente se dispersa entre todo el planeta, y eso al final es un gran problema. Ahora, vamos a ponernos un poquito más serios. Sí, el plástico es un problema tremendo. Cualquier experto o cualquier ambientalista te diría, el plástico es un producto que deja una huella pues profunda, causa externalidades muy grandes, pero pensemos ahora en la siguiente cuestión. De todo el plástico que se usa en el mundo, ¿qué porcentaje de la contaminación está representado por las bolsas plásticas? ¿Será la contaminación más importante la que provenga de bolsas plásticas? Pues yo creo que no. Menos del 1% del petróleo y el gas mundial, que son insumos para hacer el polietileno, que es el material del plástico, se utilizan para ese bien, ¿no? O sea, el 99% del petróleo y el gas, que serían fuentes de contaminación también del medio ambiente, no vienen del plástico. Entonces no estamos abordando ni siquiera, equivocado, erróneamente, un problema, sino que hay problemas más grandes de contaminación que no tienen nada que ver con el uso de las bolsas. Quizás otros productos del plástico sí generan contaminación, pero las bolsas yo los veo como un problema marginal. Prohibición Plástico es la etiqueta de esta noche. Vamos a nuestra primera interacción en las redes sociales. Las redes sociales son patrocinadas por Distribuidora Mariscal, Pisos, Baños y Obra Gris. Nos tuitea esta noche Raúl Barrera y nos dice: Canadá, Suiza, Dinamarca y Francia, Irlanda, China y Singapur lo prohibieron o grabaron. ¿Por qué no? Prohibición Plástico, se pregunta. Otro mensaje nos llega de David Huracán: increíble posición industriales. Por otra parte, diputados callan en vez de apoyar iniciativa de prohibición. Solucionen. Y Sergio Hernández: prohibición plástico un poco extremo. Creo que es mejor mejorar cultura de separación y capacidad de reciclaje. Las bolsas sí hay que prohibirlas. Estas fueron las redes sociales. Las redes sociales son patrocinadas por Distribuidora Mariscal, Pisos, Baños y Obra Gris. Y yo me quedo con el mensaje que nos enviaba Sergio Hernández, Alejandro, porque plantea algo que me parece que es importante, y es decir, ¿el problema es que se vendan las bolsas de plástico o es la falta de cultura que hay sobre cómo contaminan y el uso que se les da? Yo quiero rescatar, incluso hay otro mensaje de Sergio Hernández que dice: y si en lugar de prohibiciones educamos para no tirar basura correctamente, que está ampliando el anterior. La verdad es que eso es lo que hay que hacer, porque el problema mayor es el manejo de los desechos, tanto a nivel individual como a nivel de autoridades municipales. Las autoridades municipales en ningún lugar del país tienen el manejo de desechos adecuado. Quizás en el área urbana están las mejores plantas, aunque no es lo mejor del mundo, ni es lo más adecuado, pero en el interior del país no existe ningún manejo de desechos. Entonces hoy son las bolsas plásticas y las pajillas las que está tirando la gente a la calle y nadie las está sabiendo manejar. Mañana son las hojas de plátano donde están envolviendo las cosas, y esas hojas de plátano igual van a llamar ratas, igual van a llamar otros roedores, van a generar focos de infecciones y de un montón de cosas. Entonces el punto es cómo manejamos los desechos. Yo tuve la oportunidad una vez de estar en Australia, en Sydney, y me llamó mucho la atención caminando en el centro, que pues terminé de comer algo y busqué un bote de basura para tirarla y no habían, pero la ciudad estaba nítida.
Y esa es una ciudad que tiene mar, que tiene bahía, que tiene probablemente los problemas de San Pedro multiplicados por 100 por la cantidad de gente, la industrialización, etcétera, etcétera, pero la ciudad estaba nítida. Y bueno, la respuesta fue, al ver eso, ni modo que iba a tirar yo a un lado, ¿verdad? No, a la bolsa, y en la primera tienda a la que entré, disculpe, tiene donde echar la basura. Pero esa es la cultura que nos hace falta aquí en Guatemala. Aquí vamos y vemos que de cualquier ventana salen para todos lados los vasitos, las bolsitas, las pajillas, etcétera, etcétera, y es lo que están prohibiendo allá. Pero no son solo los únicos contaminantes, como decía Edgar, hay otros, y de hecho la industria los utiliza por todos lados. Si nos vamos a poner prohibicionistas, prohibamos hasta el agua, porque beberla en muchas cantidades es malo. Bueno, son diferentes posturas. Veamos qué es lo que opina usted y nos escribe desde WhatsApp. El abogado nos dice, prohibición plásticos. En algunos estados en Estados Unidos lo prohibieron porque en Guatemala tanto alboroto por esa ley municipal. En toda Guatemala deberían de prohibir bolsas plásticas. El abogado tiene razón, las bolsas plásticas son un problema marginal. También las botellas plásticas de gaseosas, bolsas de snacks deberían de prohibir. Visitamos San Pedro y en lugar de bolsa en el mercado nos dieron un guacal plástico para mis verduras. Creo que es lo mismo. Lamentamos la contaminación del lago con bolsas. Prohibirlas es buena opción. Plásticos, plásticos, plásticos. ¿Por qué no crean programas de reciclaje? Generan más limpieza y menos contaminación y más trabajo para la población. Este es un mensaje para el ministro de Ambiente que solo señala y señala pero no da soluciones. Y para toda la bola de haraganes que se la pasan echados en el Congreso, crean iniciativas de ambiente. Señores, Jimmy Morales también abra los ojos y ayude al ambiente. El problema de los plásticos es que la gente tira la basura en la calle, por lo que se debe regular el uso del plástico y reciclarlo. Lo que se debe hacer es educar a la población a no tirar la basura y las municipalidades a tener basureros eficientes que produzcan gas. Y un mensaje más nos dice, no les están quitando el derecho a comercializar sus productos, solo que sean responsables con el ambiente y presenten sus productos en una forma amigable con la naturaleza. Y eso es algo que también nos tenemos que plantear. Si existe la iniciativa, porque está ahí desde la bancada todos, de que en un plazo de 4 años se limite el uso de todas las bolsas de plástico en el país, es, Edgar, preguntarnos si en verdad podemos pensar en un país con cero plástico. No, yo creo que no hay ningún lugar del mundo que tenga cero plástico. Lo que se prohíbe, y por eso habría que analizar con detenimiento la iniciativa, porque suena un poco absolutista la propuesta, aunque no he tenido acceso obviamente al material, pero lo que se limita o lo que se suele prohibir son las bolsas de supermercado, las bolsas de plástico, las de gabacha, pues usted ve y usted utiliza probablemente todos los días, es lo que se suele prohibir, pero por ejemplo, es imposible prescindir de la bolsa plástica en general para la disposición de basura. O sea, lo que se continúa comercializando, siempre por una necesidad pues innegable, es la bolsa de basura, pues la bolsa grande, ¿no? Eso se suele tener, digamos, guardado. Por ejemplo, en Irlanda, también en el primer mundo, se prohíben las bolsas en los supermercados. Se utilizan bolsas de papel o bolsas de algodón, pero nunca se prescinde de la bolsa plástica por completo. O sea, y de hecho, citando ejemplos comparados para que podamos analizar si las políticas son efectivas o no, hay que hacer una aclaración. En primer lugar, cuando tenemos un problema, tenemos que entender lo siguiente. La solución que están proponiendo es buena o no es buena, depende de con qué lo estemos comparando. O sea, no hay soluciones en el vacío. Hay que ver, hay dos opciones, o hay dos alternativas, o varias alternativas. O continuamos utilizando las bolsas de plástico como lo hacemos ahora mismo, o utilizamos una prohibición. ¿Cuál sería el escenario y sus beneficios si prohibimos el uso de bolsas plásticas, digamos, para las bolsas que usted conoce de gabacha y tal, y permitimos aún las bolsas de basura? Bueno, el ejemplo de Irlanda te lo responde. Se cayó un 90% el consumo de bolsas plásticas con el impuesto que le pusieron, un impuesto que es casi una prohibición porque es muy caro la bolsa plástica, pero incrementó ostensiblemente el uso de bolsas de basura. Entonces el efecto rebote se va por otro lado. Esa es una opción. En otros países, por ejemplo, donde se es más drástico con la bolsa de plástico, lo que ha ocurrido es que se recurre a la bolsa de algodón, ¿sí? A las bolsas reutilizables que usted compra en el supermercado, que usted ve que venden, ¿no? Y ahí hay varios problemas. El algodón tampoco, producir algodón también cuesta recursos naturales, o sea, vamos a cosechar un montón de plantas de algodón que también generan una huella ambiental. Hay que usarlas, qué sé yo, si mucho 50 veces y luego se tiran a la basura y eso es otra vez una huella contaminante que va a dejar en el ambiente. Entonces, ¿qué es mejor? Al final de cuentas, ¿qué ganamos versus lo que sacrificamos? Porque por lo menos la bolsa plástica, si algo es cierto, es que es muy barata, es muy segura y es muy conveniente. La bolsa de algodón, por ejemplo, es súper inconveniente, alberga muchas bacterias, por ejemplo, es un problema que tienen ellos.
digamos, la propensión a que el algodón pille el E. coli, que es una causante de infecciones intestinales y demás, es alta. Entonces tampoco la solución la veo yo demasiado inteligente. Vamos a las redes sociales para ver qué es lo que opina usted. ¿Considera que esto es una solución o no? Le recuerdo que la etiqueta de la noche es prohibición plástico. Nos ha tuiteado Sergio Hernández de nuevo y dice: bajo la visión que todo producto contaminante es nocivo y si es nocivo debe ser prohibido, creo que sí hay que analizar el tema. Davo, las empresas han dejado de ser socialmente responsables, tecnología biodegradable, no quieren reducir sus ganancias. Margaret Alonso nos dice: para rescatar el lago urgen medidas extremas. Es el primer paso, bien por San Pedro. Yo quiero preguntarle esto, Alejandro, incluso en el caso de lugares, porque aquí lo que vemos es una iniciativa que va muy en torno a la proximidad del lago de Atitlán, un lugar que ha sido bastante contaminado y mucho por bolsas de plástico, según dicen las personas del lugar. En casos específicos como estos, ¿está usted de acuerdo o no en que se prohíbe el uso de bolsas de plástico? Mire, yo la verdad es que creo que prohibir el uso de la bolsa de plástico no va a cambiar las cosas. En general, van a venir otras alternativas, como lo mencionaba Edgar, van a aparecer otras cosas. Debemos de cambiar la mentalidad de las personas y mejorar la cultura de nosotros como ciudadanos para saber hacer uso de esos recursos que tenemos, de las bolsas, de los residuos, de cualquier tipo de residuos orgánicos o inorgánicos, y al final de cuentas también ser responsables nosotros de nuestras acciones. Y es que aquí pasa algo en Guatemala: si alguien comete una falta, muchas veces no es castigado de la forma adecuada. Y ese que tira la basurita, ese que no le importa el medio ambiente y que deja la basurita con cáscaras y todo eso, nunca tiene una consecuencia por lo que hace, y esas son las que terminan en los desagües, y esas son las que no pueden ser tratadas y que terminan en los ríos y que se van al mar. Pero si esa persona no tirara eso, no pasaría la consecuencia que hoy queremos eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Lo que van a aparecer en los drenajes son hojas de plátano, es que es lo mismo, o van a aparecer tiradas a un lado de las casas llenas de residuos de la comida que dieron ahí, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos enfocarnos en el individuo, en la persona, en la cultura de mejoramiento de costumbres, en el manejo de las cosas. Ahora bien, algo que es importante mencionar, que sí es, digamos, algo más grande, es el hecho de que los locales puedan empezar a identificar sus problemas, porque nadie sabe mejor cuáles son los problemas de un lugar que los del lugar, y tener las capacidades para tomar acciones. En un mundo ideal, los gobiernos deberían de empezar de lo local a lo nacional y no de lo nacional a lo local. Nosotros los que estamos aquí no sabemos cuáles son los mayores problemas de San Pedro. Tal vez de verdad sí son las bolsas, las pajillas y los vasitos de Duroport, porque es lo que más se vende y lo que más aparece en la desembocadura de los pequeños ríos. Entonces probablemente en ese lugar puede que sí, pueda ser interesante abordar una nueva alternativa a las bolsas, o una buena campaña de concientización de las personas del uso de la bolsa, y que la bolsa no se debe tirar solo así. Y se suma a esta conversación el diputado José Rodrigo Valladares de la bancada Todos, quien es ponente de 2 iniciativas de ley que están relacionadas a la regulación y eventual prohibición del uso de bolsas de plástico. Buenas noches, diputado. Buenas noches, aquí estamos vía telefónica atendiendo las solicitudes. Muchas gracias, pues agradecemos que atiendan nuestra llamada. Y yo quiero comenzar preguntándole cómo funciona esta propuesta que han hecho ustedes. A mí me genera dudas, y creo que a las demás personas que nos ven también, de pensar en cómo puede funcionar un país, Guatemala, en un plazo de 4 años, que es lo que ustedes marcaron, sin bolsas de plástico. Bueno, realmente en la iniciativa de ley lo que se trata de encontrar es una alternativa o una opción para que en un plazo de 4 años podamos ya no depender de bolsas plásticas no biodegradables. Hay algunas opciones que los comercios podrán utilizar, como bolsas de papel o bolsas reutilizables como de costal o de algodón que mencionaban ahí en el programa, pero lo más importante de esto es que las empresas migren hacia una producción de plásticos que sean de materiales biodegradables y que no sean los 50, 100, 500 años que actualmente se tarda una bolsa en descomponerse en el ecosistema.
Diputado, en el planteamiento que ustedes hacen en estas dos iniciativas de ley que ha hecho la bancada Todos, pues entiendo que el enfoque va, pues esto, ¿no? Más del lado del empresario o de sancionar a quienes las utilicen o incluso a quienes las fabriquen. Y en ese sentido usted ha dicho que le parece pues, ejemplar la medida que tomó San Pedro La Laguna. ¿Por qué? Así es, nosotros aplaudimos la iniciativa que tuvo el señor alcalde de San Pedro de la Laguna, así como el Consejo Municipal, de haber aprobado esta resolución, ya que el manejo de plásticos en el país es totalmente inadecuado. En general, el manejo de desechos sólidos pues no está siendo tratado por parte de los señores alcaldes, y esta es una disposición de carácter municipal que viene a atender en cierto sentido la problemática que ellos tienen. San Pedro de la Laguna pues tiene un atractivo turístico y sabemos que el lago está sufriendo un gran deterioro ambiental a causa de todos los plásticos flotando dentro del cuerpo de agua, y también están generando un daño al ecosistema como a los peces y a toda la vida marina. Y esto es algo que no estamos cuestionando hoy, digamos, la lucha por proteger el medio ambiente, pero lo que sí es la forma. ¿Qué opina usted de la solicitud que hicieron hoy los empresarios agremiados diciendo que se están violentando sus derechos? En ese sentido, pues traté de encontrar el documento completo en las redes sociales, no lo pude encontrar para conocer cuáles eran los argumentos de la inconstitucionalidad. Sin embargo, pues creemos que es lamentable que se estén presentando este tipo de acciones, ya que lo que debemos buscar es medidas para conservar el medio ambiente. Guatemala está catalogado entre los 3 países más vulnerables a nivel mundial bajo los efectos del cambio climático, y la vulnerabilidad pues nos hace tomar acciones en todos los aspectos que sean posibles, y por eso fue que surgió la iniciativa de ley que nosotros presentamos, ya que lo que estamos buscando es que reutilicemos el plástico PET de las botellas para que las empresas tengan que utilizar al menos un 40% de material reciclado en estas botellas o en estos envases, y que se deje de utilizar materia virgen. En el caso de las bolsas plásticas, sí, que es que en un plazo de 4 años se hayan eliminado las bolsas plásticas no biodegradables. Diputado Valladares, a mí me surge una pregunta, porque retomo otra vez mi pregunta, y es el planteamiento que ustedes hacen con estas iniciativas de ley. ¿Han de alguna manera hablado también en ellas de la necesidad de educar a las personas, como planteaban hoy los tuiteros, o bien han tomado en cuenta si esto es algo que en verdad se resuelve con multar a una persona, 300 quetzales por utilizar una bolsa de plástico? ¿Resuelve eso la cultura que hay actualmente en torno al plástico en Guatemala? Sí, tienen que atenderse programas de responsabilidad social empresarial y programas de concientización ciudadana. Realmente el que produce la bolsa no es el que está generando el problema, el que está generando el problema es el que hace un mal uso de la bolsa y la tira en los tragantes o en cualquier lugar. Sabemos que la vida útil de una bolsa pues es de 1 hora, 2 horas desde que sale del comercio hasta que llega a la casa. Ahí ya se le da totalmente otro uso y se tira a la basura. Pero la descomposición en el basurero o en el botadero puede ser de hasta 500 años. Entonces lo que se tiene que hacer son las 3 R's del reduce, recicla y reutiliza, para que estas bolsas puedan ser reutilizadas en otro tipo de actividades y no simplemente llegar a un vertedero o un relleno sanitario. Pues muchas gracias, diputado Valladares, de la bancada Todos, ponente de 2 iniciativas de ley en torno al uso y la regulación del plástico. Agradecemos que haya atendido nuestra llamada. A las órdenes, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues yo invito a todas las personas que nos acompañan desde casa a que nos escriban con la etiqueta Prohibición Plástico. Después del corte, continuamos esta conversación con Edgar Ortiz y Alejandro Quinteros. Gracias por acompañarnos. A las 10 p.m. llegan más mensajes desde Twitter con la etiqueta de la noche Prohibición Plástico. En uno de ellos, Panqueque nos dice, y más educación, el de la R, se reduce, reutiliza y recicla. Edito Bar nos dice, Prohibición Plástico, la hoja de plátano se degrada y aporta elementos químicos al suelo. La bolsa tarda más de 10 años y producirla es peor. Esto va en línea un poco de lo que usted mencionaba antes, Alejandro. Sí, bueno, en ese sentido es cierto, tiene toda la razón.
Lo que pasa es que también es cómo vamos a manejar los desechos orgánicos. Sí, no porque sean obviamente, orgánicos los podemos dejar exacto, tirados en no, por cualquier eso lugar. los podemos dejar tirados en cualquier lugar, que es lo que sigue haciendo la mayoría de la gente. Por ahí hablaba otro titero de que educar tarda y el problema es urgente, pero es que si no empezamos a educar ahorita, simplemente no va a pasar. Y entonces lo que haya a la mano lo va a seguir tirando en donde caiga. Entonces sí necesitamos también darle un enfoque fuerte a eso, independientemente de que pudiera venir alguna medida, digamos, no tan radical, tan de un momento a otro, sino más paulatina, para poder pues atacar el problema y darle también tiempo a la industria de que haga sus mejoras, de que cambie su maquinaria, de que cambie sus insumos o lo que sea necesario para poder ser rentable, seguir dando empleos y hacer los cambios necesarios para dañar menos el medio ambiente. Vamos a otro tuit que nos llega y que quiero recuperar en este momento de Raúl y nos dice 2 debates. Número 1, la pertinencia o irrelevancia de la medida y 2, la legalidad o legitimidad de la medida. ¿Qué opinas, Edgar Ortiz? Bueno, una muy buena pregunta, ¿no? La que hace nuestro colega Raúl, ¿no? Y tuitero habitual, ¿eh? Y tuitero habitual, además de este espacio, un analista virtual. Saludos prácticamente a a Raúl. Saludos a Raúl. Bueno, empiezo por la segunda, ¿no? La legalidad de la medida. La legitimidad es una pregunta distinta. Yo creo que el debate es complejo, ¿no? Dos temas, ¿no? La legalidad de la medida, concretamente del Consejo Municipal de San Pedro de la Laguna, insisto en que no es viable, ¿no? Yo creo que hay muchas dudas respecto del ámbito de competencia que llega a tener una municipalidad para regular un tema que puede vulnerar derechos fundamentales. La libertad de comercio e industria, por ejemplo, fue la que invocaron en este caso los comercializadores. ¿Podría la municipalidad prohibir esto? Pues bueno, es un gran debate. Lo que pasa es que hay una crisis en el derecho y en el sistema jurídico occidental de la división horizontal de poderes, en realidad, y de la zona de reserva legal. O sea, yo insisto en ese tema. Una garantía del ciudadano en una república es que lo único que puede modificar los derechos de las personas, ¿sí?, es el Congreso a través de una ley. Lamentablemente hay un proceso de reglamentación que está permitiendo al Ejecutivo y a las entidades autónomas o a las municipalidades, en este caso, empezar a legislar, ¿sí?, empezar a regular más bien, porque no legislan, no son el Congreso, empezar a regular temas que afectan derechos fundamentales, pero que no están en ley. Y nos estamos realmente perdiendo un ámbito de libertad muy importante a través del exceso de la reglamentación. Entonces es un tema muy importante que va incluso mucho más allá del caso concreto de la bolsa plástica, porque puede ser la bolsa plástica, pero luego también queda en duda hasta dónde puede llegar el poder reglamentario de una municipalidad sin vulnerar la división horizontal de poderes. Repito e insisto, ¿no? ¿Hasta qué punto puede un consejo municipal que no tiene, porque era el tema un poco, ustedes recordarán la independencia de Estados Unidos, ¿no? No taxation without representation, ¿no? Lo mismo acá, no hay legislación, no puede haber legislación sin representación. Teóricamente, el único órgano que nos representa a los ciudadanos, nos guste o no nos guste, es el Congreso de la República. Por lo tanto, es el único órgano que puede promulgar leyes que alteren el estatus jurídico de los ciudadanos. Y en ese sentido, insisto yo en que la medida actual sí vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de una simple resolución de un simple consejo municipal. Entonces ahí yo creo que hay un conflicto grande. La zona de reserva legal es un principio, insisto, en mucha crisis en nuestros sistemas occidentales, y por eso yo creo que esta medida no sería legal. Otra cosa sería si lo que estuviésemos planteando ya en concreto es la prohibición a nivel de ley ordinaria. Yo creo que ahí pues podría haber una pertinencia. La libertad de comercio e industria pues puede estar limitada por otros derechos fundamentales. Eso se gana fácilmente. En este caso es importante decir que también nos especificó el diputado que en la iniciativa de ley ustedes se referían a bolsas biodegradables. Estas son a las no biodegradables. Sí, a las no biodegradables, sí. Las que sean. No, por eso digo, entonces, en el caso de una prohibición, por ejemplo, las drogas son ilegales. Y también vulneran, uno podría decir, bueno, pero yo no puedo vender cocaína. Sí, están vulnerando mi derecho de libertad de comercio e industria. Pues no, porque hay otro bien jurídico que está supuestamente en tutela. Entonces ahí creo que cambia un poquito el escenario. Entonces alguien sí podría llegar a argumentar y hacer un caso en el cual refiera, equivocado o no, equivocadamente o no en términos de efectividad me refiero, ¿no? Pero con legalidad absoluta decir, sí, se puede prohibir comercializar un producto con una ley ordinaria. Y en lo práctico también hay que ir a dar unos pasos al futuro, no al futuro lejano, a unos meses en adelante. Porque bueno, están prohibiendo pajillas, vasos de Duroport o el Duroport en general y las bolsas plásticas. Pero ¿qué pasa con todos los productos que ya vienen en envases plásticos o de Duroport? Las sopitas, las boquitas, etcétera, etcétera, las gaseosas que vienen en sus envases plásticos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿También lo va a prohibir el alcalde y su consejo?
también hay que prohibirlo porque también es basura que va a caer al lago. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, las medidas no tienen que ser radicalizadas, en algunos momentos sí radicales en el sentido de tomar acciones concretas, pero no se pueden hacer así de un momento a otro y sin tomar en cuenta las consecuencias, porque dentro de unos meses tal vez no van a haber bolsas porque ya no hay en el pueblo, pero van a haber envases tirados en los drenajes, en los ríos, en el lago, van a haber cualquier cantidad de otras cosas, y entonces cuando el alcalde quiere empezar a prohibir eso, ya se va a meter con algo mucho más grande. Alejandro, y en su opinión, ¿qué tan grande es la posibilidad de que al final se termine cayendo en arbitrariedades? Es bastante fuerte porque en el momento ¿qué va a pasar en el momento en que la población vea que sigue habiendo basura, que sigue habiendo plásticos tirados por un lado y que la decisión del consejo y del alcalde fallaron? Van a ir a presentarse en frente de la municipalidad, van a ir a exigir que esto se cumpla, etcétera, etcétera, y el consejo, quizás de alguna forma ingenua, podría eliminar la venta de cualquier producto que venga en envase plástico de Duroport. Y allá nos estamos metiendo con una cosa mucho mayor, porque prácticamente todo viene envasado en estos materiales. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar eso? Si ese alcalde y ese consejo siguen y siguen y siguen, o si eventualmente el Congreso de la República toma la decisión de prohibir los plásticos. ¿Cuál es el daño que puede llegar a causar a la economía nacional en general? Porque no es solo aquí, no estamos hablando solo de los productores de plástico, estamos hablando de los productores de comidas, de bebidas, de productos de consumo masivo, de consumo diario, de canasta básica, y que van a tener que cambiar sus tecnologías para empacar diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a las redes sociales para saber qué es lo que usted opina utilizando el hashtag de la noche, Prohibición Plástico. Juan Galton nos dice, todo tipo de contaminación puede resolverse con derechos de propiedad, no con prohibiciones. ¿Qué opina de este comentario, Edgar Ortiz? Idealmente sí. Lo que pasa es que en el asunto del plástico es muy difícil, o en el asunto en general de algunos temas de medio ambiente es muy difícil resolver los problemas porque no es tan fácil asignar derechos de propiedad. Digamos, ¿quién es dueño del mar? Pues nadie. No hay un método económicamente eficiente en este momento para asignar derechos de propiedad sobre el mar. Entonces ahí tenemos un problema. Incluso los ríos. ¿Quién es dueño del río? Pues no, pues nadie. Pues el río es continuo, pasa por un caudal, llega a las cuencas, entonces no hay una forma eficiente de asignar derechos de propiedad. Por eso yo decía al principio del programa un poco en broma, obviamente el ejemplo era súper tonto si ustedes lo quieren ver así, pero decía, ¿quién entra a su casa, les toca el timbre y les echa la basura a ustedes? Pues nadie, porque ahí sí hay derechos de propiedad claramente definidos. Si alguien bota basura en mi casa, yo tengo alguna forma de defenderme y de obligar a otra persona de que cese con su contaminación. El problema es que nadie puede demandar a nadie porque hay plástico en los mares o en los océanos. Pero en el caso del lago de Atitlán sí que es responsabilidad del Estado velar porque eso esté en una condición salubre. Pero no hay derechos de propiedad sobre el lago tampoco. Sí, el lago es un continuo, es algo que, bueno, ahí quizás nos ilustra un poquito los ejemplos de Elinor Ostrom, ¿no? La premio Nobel de Economía, que justamente dijo, mira, la división antigua de bien público y bien privado no sirve. Un lago, por ejemplo, es un bien de uso común. O sea, en realidad hay muchos copropietarios del lago, o podría haber, no es el caso, porque digamos, la Constitución de Guatemala diría que el lago es propiedad del Estado. Propiedad del Estado tampoco me dice mucho, ¿no? Todo el mundo lo usa, si yo tengo una propiedad a la orilla del lago y puedo botar basura o no puedo botar basura. O sea, no hay una asignación perfecta de derechos de propiedad en el caso del lago. Por supuesto que hay una obligación del Estado, como titular del bien, en este caso, de velar que no se contamine. Pero digamos, ¿cuál sería el costo de que hubiera una contaminación cero en el lago? ¿Qué medidas habría que tomar para que no haya de verdad cero contaminación en el lago? Serían muy altos los costes, ¿no? Entonces ahí hay un problema de asignar derechos de propiedad, aunque idealmente la solución siempre debe ser esa, ¿no? Más mensajes que nos llegan desde Twitter con la etiqueta de la noche, Prohibición Plástico. Mario Álvarez, la autonomía municipal a este respecto debe respetarse absolutamente. Quetzalumán, ahora existe plástico biodegradable, lo que me preocupa son las bandejas y vasos de Duroport, un poco lo que mencionaba Alejandro. Sergio Hernández, la industria debe de innovar y comercializar con plásticos biodegradables. Herbert Quiñones, dicen que la bolsa de plástico es conveniente. Ese es el punto de vista de los araganes. Ricardo Zavala nos dice, debe ser prohibido. Quetzalumán, el problema no son las bolsas, el problema es esa cultura mediocre de tirar la basura en la calle. Maripaz, pienso que mientras cultura no cambie, es por demás hacer esta ley.
Juan Galton, si se otorgaran derechos de propiedad a los ríos, no habría problema de contaminación de plásticos en ellos. Y Álvaro Góngora nos dice, aún el manejo más eficiente de basura, el plástico contamina desde su fabricación hasta su reciclaje. Y Susana de Valdés tuitea con nosotros, la hoja de plátano es biodegradable y ya hay bolsas como las de plástico que son biodegradables y son de soya. Álvaro Góngora, aún el manejo más eficiente de basura, el plástico contamina. Edith Tobar nos dice, la hoja de plátano se degrada y aporta elementos químicos al suelo, la bolsa tarda más de 2 años y producirla es peor. Son algunos de los mensajes que nos llegan esta noche a las 10 p.m. Gracias por acompañarnos, vamos a una pequeña pausa y al regresar las conclusiones y más debate. Gracias por acompañarnos a las 10 p.m. El tema de esta noche es prohibición plástico. ¿Qué considera usted que debe primar en esta ocasión? ¿Lo que ha decidido la Municipalidad de San Pedro de la Laguna o bien lo que están planteando los empresarios, agremiados, productores y distribuidores de plástico? Soy Pilo dice, desembocadura del río Motagua en el mar y nos comparte una fotografía de Sergio Izquierdo en la que podemos ver la contaminación. Isa Mayorga, buena iniciativa, prohibición plástico. Es necesario tomar medidas para crear conciencia y proteger nuestro medio ambiente. Achú, utilicemos los plásticos, pero si los fabricantes y quienes empacan sus productos en ellos se ocupan 100% de reciclaje. Y Alexander Alvarado nos dice, ¿es mucho más importante el derecho de comercio o salvar el medio ambiente? Y esta pregunta la quiero hacer yo aquí. Sí. Bueno, pues una pregunta que tiene varias respuestas en realidad, porque yo lo que estoy planteando de regreso es, supongamos que, por supuesto, hay dos derechos en conflicto, ¿no? O sea, tampoco se puede, por ejemplo, los economistas siempre decimos, ¿no? El nivel óptimo de contaminación no es cero, sería inviable vivir en un mundo en el cual contaminamos a nivel cero, o sea, no existiríamos, ¿sí? Todo contamina. Ahora, ¿cuál sería el nivel tolerable de contaminación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, yo lo que plantearía en este caso es, para conciliar ambos derechos, ¿cuál es la alternativa a prescindir de la bolsa de plástico? Bueno, dijimos ya las bolsas de algodón o las bolsas de papel. ¿Son nulas o son mejores o son adversas al ambiente usar las bolsas de algodón o las bolsas de papel? Pues no, también tienen una contaminación. Sería, dejo de contaminar por el lado de la bolsa de plástico, pero paso a contaminar del algodón. Las plantaciones de algodón. En el caso del papel, pues había que talar también pues, árboles para producir el papel. Hay otro tema que no se ha hablado. La bolsa de plástico es sumamente ligera. Transportar bolsas de plástico, no sé, 1 millar de bolsas de plástico, debe ser mucho más económico en términos de flete que transportar 1 millar de bolsas de algodón. ¿Cuánto combustible adicional vamos a gastar para transportar bolsas de algodón? O sea, que alguien me dirá, pero qué exagerado, pero así se tiene que medir. Habría que ver minuciosamente cuál sería la huella ambiental de dejar, que tendríamos que enfrentar si dejamos de usar bolsa plástica y pasamos a usar bolsa de algodón. Y quizás la respuesta nos vamos a sorprender y va a ser, bueno, va a ser mínimo la ganancia que tengamos de prescindir de la bolsa plástica y de pasar a usar bolsa de algodón. Eso es lo que los ambientalistas llaman el efecto rebote, ¿sí? Yo me ahorro un 60% de consumo de petróleo y gas por dejar de usar bolsa plástica, pero lo consumo transportando materiales más pesados. En Alemania pasó cuando prohibieron la botella plástica, ¿no? La bolsa se empezó a usar en lugar de botella plástica, botella de cristal. Ahora, ¿cuánto pesan las botellas de cristal? Pues una cadena noticiosa hizo un informe en el que demostró que el gasto de combustible era muy superior al que se estaba ganando con el dejar de usar el plástico. Entonces, yo no veo tan obvia la respuesta. De hecho, voy a decir algo que sorprendería a muchos. La comunidad científica de ambientalistas, que por cierto yo no es que sea alguien que se identifique con la corriente de pensamiento ambientalista, pero incluso los ambientalistas no tienen consenso respecto de que prohibir la bolsa plástica sea la mejor alternativa, justamente por el argumento que acabo de hacer yo, que bien lo podría haber planteado acá un ambientalista. No es la única solución pensable e imaginable del mundo para combatir la contaminación que deviene el uso de la bolsa plástica, prohibirlas. Hay 1000 alternativas, por el reciclaje, pues algunas medidas de, digamos, incentivos para la reutilización de las bolsas, que podrían bien ser mucho más beneficiosas para el ambiente y sin llegar necesariamente a la prohibición. Pero en este caso concreto, en donde estamos viendo que en esta población tienen problemas en el lago por el uso de bolsas plásticas. Ni aún así, yo creo que hay 1000 alternativas. ¿Por qué no hay un plan, por ejemplo, de gestión de basura? Porque hay una campaña de concientización. El diputado lo dijo en su momento, los alcaldes no están manejando bien la basura. Pero entonces, ¿por qué no buscamos que los alcaldes manejen bien su basura? Y buscamos la forma en que se puedan hacer mancomunidades
para que hayan economías de escala y que la basura pueda ser bien manejada a nivel no solo municipal, sino regional, incluso departamental. Porque el problema es que venga lo que venga, va a seguir cayendo a la calle si no cambiamos la cultura de reutilizar o de saber manejar apropiadamente. Entonces, al final de cuentas no se trata de defender si el plástico o no plástico, porque el problema lo tenemos, pero hay que ver la foto completa, de dónde surge el problema. Claro. Si no, mañana vamos a tener otra cosa ahí tirada en el lago y el problema va a seguir, y entonces vamos a prohibir las botellas de vidrio porque van a ser botellas de vidrio las que van a estar en el lago, y pasado mañana van a inventarse algún otro nuevo material y van a hacer las bolsitas de ese nuevo material las que van a estar tiradas ahí. O incluso las bolsas de algodón cuando ya tengan hoyo. Hombre, claro. ¿Dónde van a parar? En el lago. Pero miremos ahora este mensaje que nos llega, es un tuit que nos llega desde la cuenta oficial de la Autoridad de la Cuenca del Lago de Atitlán, y nos dice: como Autoridad de la Cuenca del Lago de Atitlán apoyamos la prohibición plástico. Aún así, ¿no les parece que cuando las autoridades, las personas que viven allí lo están apoyando, no es algo que merece la pena ser contemplado? Bueno, yo creo que la verdad no se vaya contando votos, ¿no? Y yo, por supuesto que respeto las otras posturas, no creo que la postura sea irrazonable, yo creo que es una postura que mucha gente, pues también reconocida, mantiene, ¿no? Yo conozco muchos científicos que sostienen la postura de que hay que prohibirlas, muchos economistas también mantienen de que hay que prohibir la bolsa plástica, pero sí creo que el debate tiene que ponerse en términos estrictamente cuantitativos. A mí me tendrían que dar un informe en este momento que explique cuál va a ser el beneficio ambiental de la prohibición versus las alternativas que tenemos. Si a lo mejor, si el problema es la contaminación del lago, de los drenajes o del lugar, a lo mejor sale muchísimo más barato un sistema de tratamiento de basura y un sistema eficiente de recolección de basura que la prohibición. Es que no hay que pensar únicamente encajonados en una sola solución. Bueno, y con esto vamos a las conclusiones de esta noche a las 10 p.m, donde el tema que debatimos fue prohibición plástico. Comenzamos con Edgar Ortiz. Bueno, pues hoy nos tocó un tema bastante polémico y de mucha actualidad. En muchos países del mundo, especialmente en el primer mundo, hay una tendencia, digamos así, progresiva a combatir el uso de las bolsas plásticas, ¿no? Aparentemente una solución que, como toda tendencia, se vuelve casi, la verdad, incuestionable y única, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay muy buenos argumentos, incluso dentro de la comunidad científica que se identifica con la corriente ambientalista, que cuestionan la prohibición de uso de bolsas plásticas como una solución. En Guatemala en este momento tenemos dos escenarios concretos, ¿no? La prohibición en San Pedro de la Laguna y una eventual iniciativa de ley que propondría eliminar el uso o la comercialización de bolsas plásticas, ¿no? ¿Cuál sería mi conclusión? Bueno, un poco recapitulando todo lo dicho en el programa, creo que hay que ver las alternativas, ¿no? Si vamos a prescindir la bolsa plástica, pues seguramente vamos a caer en el uso de la bolsa de algodón o la bolsa de papel. Igual habrá un impacto ambiental muy importante, es verdad que a lo mejor es más, digámoslo así, amigable al medio ambiente la degradación de la bolsa de algodón y de la bolsa de papel versus la bolsa plástica, pero también es verdad que habrá otros costos asociados que los consumidores van a tener que pagar con su bolsillo, porque si algo es incuestionable en este momento es que la bolsa plástica es la más barata de todos los usos de las bolsas. ¿Qué alternativas planteo yo adicionales a la prohibición? Porque el problema, hay que reconocerlo, existe. Pues yo creo que una puede ser la promoción de campañas de reutilizar las bolsas, ¿no? Si la gente reutilizase la bolsa plástica habría muchísimo menos impacto ambiental. Segundo, la promoción del reciclaje, ¿no? Que eso es algo que no tenemos acá, y para ese efecto hay políticas que pueden llevar a la gente a internalizar el costo para que sea rentable reciclar. Entonces yo creo que con esas alternativas podríamos plantear un escenario distinto que también aborde un problema que existe, pero que no vaya a la solución extrema, que es prohibir, que para mí, en cualquier caso, la prohibición siempre debería ser la última solución a la cual debamos aspirar como sociedad, en este caso y en cualquier otro. Y en torno a la prohibición del plástico, nos ha tuiteado Quetzalumán, quien nos dice: el problema de contaminación no lo resuelven prohibiciones ni un par de charlas para el Día de la Tierra. Nos tuitea también Baker Street y dice: pues eso no pasaría si tuvieran conciencia ecológica y si desde pequeños se les enseñara a no tirar basura. Alexandra Alvarado: es mucho más importante el derecho de comercio o salvar el medio ambiente. Lilian dice: que prohíban el uso de las bolsas plásticas, regresemos al vidrio. ¿Cuáles son sus conclusiones, Alejandro Quintero? Bueno, pues la verdad es que yo quiero centrarme en dos cosas. Uno es qué capacidad tienen las autoridades locales que detectan un problema de poder resolverlo. Realmente nuestro sistema no da o no faculta mucho a las autoridades locales en lo económico o en lo legal
en el fundamento para poder tomar acciones y atacar sus problemas. Debemos de plantearnos, ahora que hablamos de cambiar el sistema, de reformas, etcétera, etcétera, debatir más, ir más allá y pensar realmente en cómo queremos que se ordene nuestro país. Porque si la autoridad local ve un problema y no lo puede resolver, una autoridad nacional difícilmente lo va a poder hacer. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena atender pues el llamado que está haciendo el alcalde y el Consejo de San Pedro de la Laguna, y también pues la autoridad del lago, y entender por qué ellos ven ese problema y por qué creen que esa es la solución, la de la prohibición de los plásticos. Ahora bien, la otra conclusión, ya para finalizar, es la cuestión relacionada a la responsabilidad individual. Es que debemos ser responsables. Miren, yo me acuerdo de mi mamá enseñándonos a doblar las bolsas y hasta cómo doblarlas bien para que cupieran todas en una gaveta o en otra bolsita, y ninguna bolsa se iba a la basura, se volvían a utilizar dentro de la casa para cualquier cosa, hasta que llegaran la bolsa de la basura, pues se iban a la basura. Y eso sí lo enseñamos en todas las casas, y si al mismo tiempo se suma una conciencia ecológica de las autoridades que empiecen a manejar de mejor forma los desechos, pues vamos a evitar los problemas independientemente del material que venga. Eventualmente el plástico va a desaparecer, van a venir nuevos materiales, van a aparecer materiales biodegradables seguramente, más baratos, más eficientes, más económicos, y vamos a tener los problemas con las bolsitas biodegradables, igual que los que tenemos hoy con las que no son biodegradables. Antes de ir a los deportes, quiero compartirles los resultados de esta encuesta que realizamos sobre el tema de la noche de prohibición plástico, preguntándole si está usted de acuerdo con que se prohíba el uso de estas bolsas. De 268 personas que votaron, 76% dijo que sí está de acuerdo y 24% dijo que no. Estos son los resultados de la encuesta que se hizo a través de las redes sociales. Vamos ahora a hablar de deportes con Carlos Paredes.